Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer saludarles otra vez. Gracias por acompañarnos en Aprendemos Juntos con Copecaja. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante y es un tema que yo siento que nos hace mucho ruido mental si no nos informamos de él, y es de las tarjetas de crédito. Vamos a hablar de los pro y los contra con respecto a las tarjetas de crédito. Y para eso tengo a un experto en el tema que nos va a hablar largo y tendido y va a esclarecer muchas de las dudas que tenemos en torno a este tema. Tarjetas de crédito para mi beneficio, y para eso nos acompaña Ernesto Solano. Él es licenciado en Derecho especializado en Consumo Bancario y mediador certificado. Tiene 10 años de experiencia en litigio civil, contencioso, administrativo, cobratoria, arbitral, y además es asesor legal de la Oficina del Consumidor Financiero. Así que, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Agradecerles también a ustedes por esta invitación para hablar sobre un tema realmente importante que creo yo que la mayoría de personas tienen una tarjeta de crédito. Sí. Entonces, la idea es poder conversar sobre cuál es la forma más inteligente de utilizar una tarjeta. Yo quiero que empecemos hablando, Ernesto, ¿por qué tendemos, o no sé si es mi percepción, ¿verdad? Tal vez usted como experto nos puede aclarar esto. Yo siento que satanizamos las tarjetas de crédito. De hecho, alguien escucha que alguien está utilizando la tarjeta de crédito y de una vez le hace la cruz y no, tenga cuidado, Señor Jesús. ¿Por qué sucede eso? Claro, yo normalmente digo que la tarjeta de crédito puede ser un gran aliado para las personas si logran poder controlarla, manejarla de la mejor manera. ¿Por qué digo que puede ser un gran aliado? Porque podemos sacarle provecho a la tarjeta de crédito. Todas las tarjetas de crédito están ligadas a un beneficio. Por ejemplo, lo que son la acumulación de millas, los puntos cashback, que en la medida en que la persona va utilizando esa tarjeta de crédito, va obteniendo ya sea millas para poder viajar en algún momento, o bien dinero, ¿verdad? Que puede ser traducido en pagar la misma tarjeta de crédito, o bien utilizarlo para poder hacer compras en supermercados o bien en los comercios que esa entidad financiera tenga relación propiamente. Entonces, si la utilizamos bien, si entendemos en qué consiste una tarjeta de crédito, si tenemos claro cómo funciona el tema del financiamiento, porque hay que tener presente que una tarjeta de crédito puede servir como un medio de pago, es decir, usted va a un supermercado, a una gasolinera y utiliza la tarjeta de crédito para pagar, o bien como un mecanismo de financiamiento, así como solicitamos un crédito personal para nuestro estudio o para comprar X o Y producto o servicio. También podemos utilizar la tarjeta de crédito para financiarnos. El problema es no entender cómo funciona la tarjeta de crédito, porque hay algunos conceptos que más adelante vamos a ir hablando en donde la persona tal vez no lo tiene tan claro y esto más bien juega en contra. Entonces, al final de cuentas, si sabemos esos conceptos, si nos informamos, si le preguntamos a las entidades financieras cómo funciona una tarjeta de crédito, podemos sacarle bastante rédito. Cuando yo voy a obtener una tarjeta de crédito, ¿qué debo saber yo o qué debería yo de preguntarle al banco? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales que no se me pueden escapar? Bueno, lo primero es analizar si esa tarjeta de crédito se ajusta a mi necesidad. Si es una persona que, por ejemplo, acostumbra a viajar mucho, entonces evidentemente le sirve una tarjeta de crédito que tenga un plan de lealtad de millas. Es decir, que vaya acumulando millas por cada compra que realiza. Ahora bien, si es una persona que normalmente no viaja, pero que sí acostumbra a ir al supermercado, es muy ordenada, entonces tal vez le puede servir una tarjeta de crédito que acumule puntos cashback. Esto quiere decir de que cuando ya tiene un cierto monto de puntos cashback acumulado, puede utilizarlo para ir al supermercado y en vez de pagar con la tarjeta de su disponible, paga con esos puntos cashback. Entonces, primero es analizar si esa tarjeta de crédito se ajusta a la necesidad. Si se adapta a mí como Exactamente, cliente. exactamente. También es importante preguntar la tasa de interés o tenerlo claro. Por cuanto que a veces ni valoramos eso, ¿verdad, Ernesto? Es correcto. A veces nos dejamos guiar por el colorcito de la tarjeta, si es black, si es platinum, y no preguntamos si la tasa de interés es alta o es baja. Ahora bien, el tema de la tasa de interés a veces lo ligamos mucho a que si es alta o si es baja. Pero hay personas que no utilizan la tarjeta de crédito como mecanismo de financiamiento. Es decir, pasan la tarjeta
y cuando llega el corte y viene la fecha de pago, Cancelan. pagan de contado, exactamente. Entonces no se financian. Entonces, en esos casos, la tasa de interés no importa porque no me estoy financiando. Pero hay otras personas que acostumbran a financiarse con la tarjeta de crédito. Entonces, en esos casos, uno le recomienda a una persona que si se va a financiar con la tarjeta de crédito, busque una tarjeta de crédito con la tasa de interés más baja, porque se va a financiar. Cuando hablamos de la parte del financiamiento, de este objetivo, digamos que una persona la obtiene porque quiere financiarse, es una pregunta un poco subjetiva, pero desde su experiencia, ¿qué tipo de financiamientos podrían ser inteligentes o buenas decisiones y cuáles no? Porque también yo podría decir, ay, sí, voy a ir a hacerme el cabello, las uñas, voy a ir de shopping a Miami y después cómo pago eso, ¿verdad? Claro. Bueno, uno siempre recomienda que para eventualidades, esas emergencias, siempre saquemos ese dinero de un plan de emergencias o un ahorro de emergencias. Sin embargo, a veces ese plan de emergencias no lo tenemos o bien se nos queda corto. Entonces, en esos casos, uno recomendaría utilizar esa tarjeta de crédito porque uno entiende que ese dinero está ahí. No necesitamos ir a la entidad financiera a presentar documentos y que nos aprueben el crédito. Simplemente pasamos la tarjeta y listo, porque ahí tenemos el disponible. Entonces, podría resultar ser factible utilizar la tarjeta de crédito en caso de que haya una emergencia y nuestro fondo no alcance. O bien, utilizarla para tal vez una compra y uno tiene certeza de que el dinero le va a llegar en 15 días, un mes, inclusive 2 meses. Ese tipo de compras uno podría decir que están dentro de lo razonable, pero nunca se recomienda hacer compras en donde nosotros no tengamos la certeza que podamos pagar inclusive el pago mínimo, que es lo recomendable, que si usted no puede pagar la tarjeta, al menos pague el mínimo para evitar pagar intereses moratorios, que es cuando nosotros nos atrasamos. Hay personas que lamentablemente no pueden pagar los intereses corrientes como tal, entonces se generan los intereses moratorios y ahí es donde la deuda va creciendo. Entonces, si yo pago el día de pago mínimo, ¿verdad? O sea, o hago el pago mínimo, yo estaría entonces cubriendo los intereses normales. Sí, correcto. Cuando uno hace el pago mínimo, está pagando precisamente lo mínimo y se van generando, eso sí, intereses corrientes porque nos estamos financiando. Si la persona llega más bien y paga el contado, no se generan intereses. Pero a veces tenemos esa mala costumbre de pagar el mínimo y ahí se van generando y ahí es donde la persona dice, pero esto me va creciendo, o sea, la deuda me está creciendo, exactamente, porque estamos pagando el mínimo. Eso significa que, no sé, si la cuota son 50,000 colones, 49,000 colones se van a intereses y solo 1,000 colones se van a el capital y entonces si tenemos una deuda de 500,000 colones, entonces solamente 1,000 colones se rebaja. Sí es importante que si tenemos o utilizamos la tarjeta como mecanismo de financiamiento, al menos pagar el doble del pago mínimo para que ese capital vaya bajando. Ahora, ¿cuáles son, Ernesto, los principales pecados capitales que cometemos a la hora de tener o de utilizar una tarjeta de crédito? Lo primero que podría decir es tener más de 2 tarjetas de crédito. A veces aceptamos todos los ofrecimientos que nos hacen de tarjetas de crédito y cuando vemos tenemos 6 tarjetas de crédito y empezamos a utilizar una, después utilizamos la otra, utilizamos la tercera, con la cuarta pagamos la 1, con la quinta pagamos la segunda y la sexta pagamos la tercera y ahí se va generando la bola de nieve. Mi recomendación es no tener más de una, o sea, simplemente con una tarjeta de crédito que nosotros tengamos para esas eventualidades. Sin embargo, insisto, lo ideal es tener ese plan, ese ahorro de emergencia, pero bueno, tenemos una tarjeta de crédito para poder cubrir alguna eventualidad. Entonces, con solo una es necesario, ¿verdad? O es lo que se aconseja a las personas. A esto lo ligo de que las personas, por ejemplo, tienen 6 tarjetas de crédito y no le tienen seguro. El seguro es vital. ¿Por qué el seguro es vital? Existen muchos seguros, ¿verdad? También. Sí, es muy importante hacer una aclaración en ese sentido. Normalmente las tarjetas de crédito cuentan con los seguros por las pérdidas, robo o fraude, porque sabemos que sucede todos los días. Que le roben la tarjeta es muy, como les digo, muy real en esta sociedad. Es factible. Es muy factible. O que nos hagan un fraude electrónico. Entonces, lo recomendable es que si tenemos una tarjeta de crédito, tengamos un seguro. Entonces, a veces aceptan la tarjeta de crédito, pero no aceptan el seguro.
les hacen el fraude, les hacen o pierden la tarjeta o les roban la tarjeta y tal vez no reportan de forma inmediata ante la entidad financiera de esa situación y se generan 20, 30, 50 transacciones. Y evidentemente si no hay reporte y tal vez el consumidor fue muy displicente con el manejo o cuidado de la tarjeta, tiene que asumir esas transacciones. Mientras que si tiene seguro, ese seguro vendría a cubrir esa eventualidad. Entonces, lo ideal es que se tenga seguro y la mayoría de personas lo rechazan precisamente porque no quieren pagar más allá. Hay personas que lo que dicen es, yo quiero una tarjeta de crédito para esas eventualidades, pero precisamente como es para alguna eventualidad no le pongo seguro. ¿Y qué sucede? Que puede pasar muchísimas situaciones con el tema de la tenencia de la tarjeta. O hay otros seguros, por ejemplo, de vida, que si la persona fallece, el seguro cubre el saldo adeudado al momento del fallecimiento de esa tarjeta de crédito. También el de desempleo, si la persona es asalariada, todo depende de qué seguro estamos adquiriendo. Cada uno de estos seguros funciona separado, de manera independiente. Sí, el del pérdida, robo y fraude, que es como que comúnmente se conoce, ese sí está junto, pero el de desempleo y el de vida es por aparte. Entonces siempre es recomendable, primero, que la entidad financiera le explique al consumidor la existencia de esos seguros y que el consumidor valore que esto le va a ayudar en esa eventualidad. No pueden obligar a la persona a adquirir un seguro, pero para el consumidor es Yo diría beneficioso. que justo y necesario. Justo y necesario. Ahora, ¿cómo funciona la tarjeta de crédito con respecto a la fecha de corte? Porque volvemos a lo mismo. A veces no preguntamos cuál es el interés de la tarjeta, lo conversábamos al inicio de al inicio de la conversación, y muchas veces no sabemos ni cuándo es la fecha de corte. ¿Cómo funciona? Correcto. Sí, normalmente las tarjetas de crédito tienen dos fechas que son cruciales, lo que es la fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de corte es como esa fecha límite en donde a partir de ese momento se van a empezar a acumular todas las compras que realizamos con esa tarjeta de crédito hasta la otra fecha de corte. Por ejemplo, la tarjeta que yo manejo tiene fecha de corte los 21 de cada mes. Entonces yo sé que del 21 al 20 del mes siguiente, ahí todas esas transacciones van a entrar dentro de ese corte. Y después de que se genera esa fecha de corte, tenemos normalmente 15 días para pagar todo lo que consumimos en ese periodo. Entonces, mi tarjeta de crédito corta el 21, entonces yo tengo posiblemente al 8, 9 del mes siguiente para hacer la cancelación, ya sea el pago mínimo o el pago de contado, que es la misma fecha. Antes se tenía esa práctica que la fecha de pago mínimo y la fecha de pago de contado eran diferentes, pero ahora la mayoría de tarjetas de crédito, por no decir que todas, es la misma fecha de pago de contado y la fecha de pago mínimo. Entonces la persona, todas esas transacciones que realizó en ese periodo, las va a pagar en la fecha de pago como tal, y lo recomendable es que por lo menos haga el pago mínimo. Si no hace el pago mínimo en esa fecha, posiblemente se le va a generar los intereses moratorios y ahí es donde empieza otra vez el tema de la bola de nieve. Ernesto, me gustaría ya prácticamente para ir concluyendo, que hagamos como un pequeño resumen diciendo cuáles son las recomendaciones generales que usted hace a las personas que utilizan tarjeta de crédito justamente para no incurrir en estos errores de los que hemos venido hablando. Claro, lo primero es analizar si esa tarjeta de crédito que queremos o que vamos a aceptar se ajusta a nuestras necesidades o inclusive a nuestro proyecto de vida. Por ejemplo, entonces si viajamos o si vamos normalmente al supermercado, analizar si lo que nos conviene es una tarjeta que acumule millas o puntos cashback. También es importante analizar si aceptamos el seguro para cubrirlo de cualquier tipo de eventualidad y pedir también la asesoría de la entidad financiera para ese seguro que vamos a adquirir. También es importante preguntar qué tipo de tasa de interés tiene o qué porcentaje de tasa de interés tiene, si es una tasa de interés que está pegada a lo que el Banco Central establece o tiene como límite. También analizar si esa tarjeta tiene un disponible alto o bajo. Eso es un tema elemental. Si nosotros somos una persona que normalmente no la vamos a utilizar o lo tenemos para esas eventualidades, no es necesario tener un límite elevado. Pero si somos personas que normalmente la utilizamos, que viajamos, que la utilizamos como mecanismo de financiamiento, bueno, que ese límite sea alto para cubrir esas necesidades. Y por último, siempre tener presente esas fechas de corte y esas fechas de pago para no incurrir
en pagar intereses moratorios o cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir a lo largo de la tenencia de la tarjeta de crédito. Y también otro tema también que va relacionado con la tarjeta de crédito son los intra y los extra financiamientos, que son créditos ligados al disponible o no de la tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona como un crédito que le dan a uno, ya sea en efectivo, es decir, se lo pagan o se lo transfieren a la persona a la cuenta y a veces lo toman del disponible de la tarjeta y entonces son los intrafinanciamientos. Pero si no, le pueden dar un extra financiamiento que es como analizan su historial crediticio y le dan entonces un crédito, pero está ligado a esa tarjeta. Entonces, cuando a usted le llega el estado de cuenta, usted va a ver una línea específica en donde viene extra financiamiento, la cuota de ese extra financiamiento y eso normalmente lo tiene que pagar cuando viene la fecha de pago propiamente. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos extra financiamientos y esos intrafinanciamientos que tienen una tasa de interés completamente diferente a la tasa de interés que tiene la tarjeta de crédito, las compras a cero interés, que son un gran aliado. Claro, embargo, son buenísimas. Sin duda, pero el problema es cuando la persona tal vez tiene el montón de compras a cero interés y cuando empiezan a sumar todas las cuotas ya representa... No da la billetera. Exactamente, representa un porcentaje grande de nuestro ingreso. Entonces hay que tener prudencia con esas compras a cero interés y que si no pagamos en la fecha establecida, se empiezan a generar los intereses, porque la ventaja del cero interés es no pagar intereses, pero si usted falla una sola cuota, se genera una compra como si fuera con interés. Muy interesante. Hoy estamos aprendiendo con Ernesto Solano, licenciado en Derecho especializado en consumo bancario y mediador certificado, acerca de cómo utilizar de manera inteligente las tarjetas de crédito. Y a mí me encantaría que después de que usted vea este contenido, de verdad haga una introspección y no satanicemos las tarjetas de crédito y entendamos que si las usamos de manera responsable e inteligentemente, en realidad van a ser para nuestro beneficio. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Con muchísimo gusto, siempre a la orden. Bueno, y nosotros pues muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado en Aprendemos Juntos con Coopecaja y estén ustedes pendientes porque siempre tenemos contenido muy valioso para todos ustedes, así que hasta la próxima. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coopecaja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.